Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto de poder acompañarlos nuevamente. Daniel Escarone, asociado ministerial de la Conferencia de Michigan, aquí en los Estados Unidos. Y estamos grabando esto con cierta preocupación por algunas tendencias que están ocurriendo en nuestra iglesia en la actualidad. Y en este segmento vamos a referirnos a un tópico al cual posiblemente algunos otros colegas se hayan referido y hayan abordado, pero la angularidad de las temáticas a veces pueden ser diferentes de un presentador a otro. En este caso vamos a hablar en este segmento acerca del sacerdocio de todos los creyentes. La primera vez que escuché este término, estaba en una reunión de junta de iglesia, era tarde en la noche, estábamos trabajando en Centroamérica y una empleada interdenominacional utilizó el enfoque de sacerdocio de todos los creyentes, involucrando a damas en el mismo nivel de pastorado dentro de la iglesia cristiana contemporánea, y me llamó la atención en esa ocasión este punto. Algunos teólogos están sosteniendo que cuando en el Nuevo Testamento aparece esta afirmación en la epístola de Pedro, implica que las damas pueden fungir, es decir, pueden desempeñarse en un nuevo nivel acreditado por este texto en los oficios religiosos, porque el apóstol está hablando aquí de que este es el sacerdocio abierto para todos los creyentes. Vamos al texto y vamos a leerlo. Si usted tiene su Biblia, vamos a la Biblia, vamos a leerla juntos y vamos a interactuar en este punto y vamos quizás a hacer algunas preguntas y respuestas como para que nosotros podamos entender este sentido. Dice el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro, evidentemente el apóstol Pedro estaba regocijándose en el mensaje que estaba compartiendo y también estaba compartiendo con la iglesia actual un elemento que venía de antaño y se estaba cumpliendo en ellos un gran mensaje que el Señor había dado en el pasado. Y ahora nos encontramos que en el plan de Dios, aquella nación que estaban conformando en la iglesia cristiana primitiva, aquel pueblo tenía la misión de poder compartir con los gentiles, con el mundo helenístico ahora, en ese contexto histórico, el mensaje de misericordia, el mensaje de perdón, el mensaje de salvación que el Señor estaba entregando. Y Pablo, en este caso el apóstol Pedro, estaba emocionado de la experiencia que él había tenido en el Pentecostés y lo que había visto con la iglesia apostólica y el resultado de eso. Pero el punto aquí es, ¿qué es lo que quiere decir este texto? ¿Quiere decir este texto lo que nosotros estamos entendiendo o que algunas personas están involucrando? ¿Cuál es el sentido del texto? Podemos quizás tener una posición neutra o quizás no damos a entender nuestra posición o nuestra percepción. ¿Se refiere a ordenación en el texto? Hay un elemento que es muy importante tener en cuenta dentro de la hermenéutica bíblica y este es un principio de interpretación. El principio de interpretación es lo que está en el texto y lo que no está en el texto. El texto contiene elementos que dirigen nuestra atención hacia ciertos tópicos y a partir de lo que el texto dice, nosotros podemos entender cuál es el sentido de lo que el texto está involucrando o del universo de ideas que están involucradas definidamente en el texto. Aquí habla
el apóstol y dice el sacerdocio de todos los creyentes, no lo vemos quizás con este aspecto, pero dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. Básicamente la expresión linaje o sacerdocio de todos los creyentes viene en un segmento de la Reforma Protestante posterior que hace o acuña esa expresión. Pero, ¿qué es lo que afirma y qué es lo que quiere decir el texto? A veces puede ser otra cosa y vale la pena que nosotros veamos este punto. Este texto no lo podemos entender o leer a menos que nosotros vayamos al contexto de este pasaje. Y es el contexto del pasaje el que nos va a dar una gran información sobre este pasaje. Este es una norma bíblica que venía prácticamente del tiempo de los rabinos y los intérpretes, es decir, que un pasaje era alumbrado por otro texto de las Sagradas Escrituras. Y cuando comparamos un pasaje con otro pasaje, entonces podemos ver este punto. Quizás en algún momento podamos poner en pantalla los dos textos que vamos a ver, de tal manera que ustedes puedan establecer una comparación. Y eso sería un punto ideal. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si usted leyó este pasaje, ahora deje su dedo marcado en esa Biblia y vayamos al Antiguo Testamento, a Éxodo el capítulo 19, al versículo 6. Y ahí el Señor le dice a Moisés, y Moisés es el vehículo de comunicación de este texto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este texto es prácticamente el texto que nutre el sentido del cual el apóstol Pablo ahora se está dirigiendo a la iglesia cristiana primitiva. Alejémonos un poquito de la escena, contemplemos los dos textos. El primero es el de Éxodo. En el libro de Éxodo el Señor habla a Moisés y le dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora el apóstol Pedro, en el contexto del Nuevo Testamento, escribiendo quizás en las 3/4 últimas partes del primer siglo cristiano a la iglesia cristiana, le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes pueden ir estableciendo los nexos lingüísticos, mucho más si definidamente la relación era hebreo-arameo en el caso del Antiguo Testamento y que ahora en la mentalidad de un hebreo como era Pedro, lo podía ver, la conexión estaba bien clara. Ellos son reino de sacerdotes, gente santa. Ahora, esta afirmación estaba destinada en un potencial condicional a el pueblo de Israel si ellos obedecían al mensaje del Señor. Dice, y vosotros me seréis, me seréis. Es muy interesante este aspecto y los elementos de condicionalidad que nosotros encontramos definidamente. Pero Israel estaba diseñado para hacer eso. Israel estaba elegido por el Señor, no por ningún otro, no por ninguna otra divinidad, para cumplir una función dentro del mundo antiguo, y ante ese mundo ellos eran una nación que representaba la santidad de la gloria del Señor. La ética, la moral que ellos recibían del Señor y la vivían, y que transparentaban no solamente al interior del pueblo de Israel, sino a todas las otras naciones, era importante para esto. Los atributos de santidad, de pureza, habrían de estar reflejados dentro de esa nación que había hecho un pacto con el Señor y que guardaba
sus mandamientos y sus estatutos. Dios habría de reinar en medio de ellos, y el Señor pidió que le hicieran un santuario, y Él habría de morar en medio de ellos, y eso es lo que ellos habían vivido, y esto lo afirma claramente el Señor. Dios, el que había revelado en la Biblia, en Génesis hasta el Apocalipsis, era el Dios que había hecho la tierra de la nada, era el gran yo soy, el que se había comunicado aquí. Él era, el que es y el que ha de venir, y es el Dios al que adoramos, el que está hablando. Y como podemos observar aquí, se trata de una comunicación del Señor dada claramente en la Torá, porque esto está en el libro de Éxodo, al pueblo de Israel. Y este llamamiento era poderoso en esta ocasión. Fue dado en el tiempo de Moisés. Cada familia, cada ministro que estaba allí habría de ser y tener esa responsabilidad. Y eso fue otorgado, en primer lugar, en tiempos de Moisés. Implica el ministerio que ellos como nación habrían de representar delante de las naciones del mundo. Ese es un punto muy importante y explica ahora el concepto que nosotros encontramos de linaje escogido. ¿Cómo se entiende la expresión sacerdocio que está aquí? Algunos pueden pensar que está implicado el concepto del sacerdocio literal. Tengamos en cuenta algo. El sacerdocio significa una función mediadora entre elementos, en este caso la divinidad y el pueblo. Y esa era la función que estaba aquí. Delante de las naciones, Israel era el mediador del mensaje divino, de la verdad divina que habría de ser transmitido. Esto no significó que el siguiente día en el cual Moisés dio este mensaje, se hubieran presentado aquí un grupo de personas, niños, ancianos, damas, diciendo, miren, ayer se hizo esta revelación y hoy venimos a oficiar aquí en el santuario. No lo encontramos, no está en la Biblia. Ese texto en el Antiguo Testamento nos está indicando que este es un aspecto que no involucraba la función en el santuario y ni involucraba el oficio sacerdotal. Era básicamente la relación de Israel con el mundo. Lo que Pedro ahora está diciendo es lo siguiente. Desde el momento en el cual el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo elegido, desde el momento en que terminó el santuario, desde el momento en que terminó el sacerdocio, ahora la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los que ocupamos esa función frente a las naciones del mundo. Lo que Pablo está aquí diciendo es que en el momento en el cual el pueblo judío rechaza al Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, ahora la iglesia es la heredera de las grandes promesas que el Señor había dado en el pasado al pueblo de Israel. Y Él ahora les está diciendo a ellos que son el real sacerdocio y nación santa. Es decir, que ellos tienen una responsabilidad ético-moral frente al mundo de dar las orientaciones que el Señor le había legado antes al pueblo de Israel para que conocieran el mensaje de la salvación. Es interesante este punto. Hagamos una comparación. El apóstol Pablo indica, cuando toma algunos de estos elementos de la relación de la iglesia y el mundo, usa una palabra que nosotros no la encontramos dentro de las jerarquías del manual de iglesia ni en operación dentro de la iglesia. Usa la palabra embajador. La palabra embajador. Si ustedes están siguiendo la presentación, pueden ir a 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 17 al 21, y verán que dice el apóstol lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahora vean lo que dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y entonces señala, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque ha hecho que sea pecado por nosotros, quien no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Qué somos? Dice el texto. Somos embajadores aquí. Obviamente no está diciendo por esto que ahora nosotros que tenemos la ciudadanía de X o C país, nosotros podemos fungir como embajadores. Eso no es lo que está diciendo. Entendamos el punto. Este es un aspecto del lenguaje figurado de lo que significa la iglesia dentro del mundo. La iglesia dentro del mundo nos pone a nosotros, luego de haber aceptado el mensaje del Evangelio, como embajadores de la verdad divina. Y eso es lo que somos. Somos embajadores. Ese es el sentido que guarda el texto también al describir a la iglesia cristiana primitiva en caso de reino de sacerdotes. Ahora, si usted quiere aplicarle la literalidad del sentido, seguramente usted debiera responder las siguientes preguntas. ¿Qué significado puede tener ser sacerdote, si lo toma literalmente, cuando ya no hay sacerdocio? ¿Qué significado tiene? En segundo lugar, ¿cuál sería el sentido de nombrar sacerdotes cuando el templo ha desaparecido y no hay que ofrecer en sacrificio? Porque vean lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora, si eso ya no existe, evidentemente el significado es otro. En primer lugar, debemos señalar que este texto no habla de ordenación al ministerio. El concepto de ordenación no está involucrado en esta parte de la epístola. Por lo tanto, alguien está intentando ponerle algo que el texto no tiene. Eso se llama eisegesis. La eisegesis es lo que lleva un contexto cultural dentro del texto, no lo que saca del texto lo que el texto tiene para informarnos a nosotros para nuestra salvación. Como vemos, la Biblia utiliza algunas de estas expresiones, las utiliza en el sentido espiritual, reino de sacerdotes, embajadores, es figurado, no necesariamente es literal. Es literal en el sentido de la función que ejercemos espiritualmente en favor de la iglesia. Y Dios, antes de dar la ley en el monte Sinaí, estaba indicándole a Moisés que ellos habrían de ser un reino de sacerdotes porque eran el pueblo elegido y eran la nación santa. Poco después les habría de dar la ley. La ley era el reflejo del carácter divino. Cada vez que ellos estaban obedeciendo la ley, estaban reflejando el carácter del Señor. Y esa descripción de real sacerdocio no significaba que estaban fungiendo definidamente en el santuario, sino que tenían una función de mediación de la verdad de Dios delante de las naciones del mundo, porque tenían un evangelio que comunicar. Y con ese mensaje del evangelio habrían de llegar no solamente a Jerusalén y Samaria, sino avanzar hasta lo último de la tierra. Que Dios nos bendiga al entender y estudiar su palabra, es mi deseo y oración en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros.